Comenzamos otra clase de la actualización académica denominada Didáctica de la Matemática, la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria. En esta oportunidad estamos en la clase 2 del módulo 2, que tiene estos contenidos, tiene que ver con la enseñanza del conteo y de las primeras ideas sobre el sistema de numeración. En particular, tenemos como objetivos profundizar los contenidos matemáticos a enseñar en los primeros años de la escolaridad obligatoria y reconocer la complejidad de estos saberes y la interrelación entre ellos. Tenemos definidos, ¿verdad?, los criterios de evaluación, es decir, la idea de presentarles algún tipo de trabajo que dé cuenta de aquello que quedó, de lo expuesto, de lo propuesto para pensar y elaborar en este módulo. Va a tener que ver con la expresión correcta de los saberes desarrollados y con el uso pertinente en situaciones didácticas. En el documento escrito del módulo 2 se han desarrollado algunos contenidos relacionados con el sistema de numeración decimal posicional. Los que hemos incluido en este texto son los que creemos que son fundamentales para comprender las propuestas de enseñanza, tanto en el nivel inicial como en los primeros grados de la escolaridad primaria. Y también creemos que en la medida que uno logre profundizar más esos contenidos que el diseño curricular propone que se enseñe, va a poder analizar con mayor pertinencia qué actividades sugerir para su aprendizaje. Bueno, vamos a volver a mirar ese texto, pero en relación con el sistema de numeración solamente. Aquí comparto una imagen en la que es subrayado, resaltado, ¿no es cierto? Sería mejor la palabra, la más correcta, adecuada, con color verde fluo, aquellas ideas que me pareció importante destacar. En principio tiene que ver con que el sistema de numeración no es más que esa manera de comunicar el resultado de un conteo, es decir, el procedimiento, no sé si llamarlo importante o la cuestión que da origen al sistema de numeración es el conteo, y que este contenido matemático lo que hace es representar esa cantidad contada. Ya hemos desarrollado lo que es el conteo y ahora vamos a detenernos un poquito más en qué características tiene este sistema de numeración que se está usando en nuestra sociedad actualmente, porque a lo largo de la historia se han desarrollado múltiples sistemas de numeración con múltiples propiedades, con diferentes signos, con diferentes maneras de expresar las cantidades, es decir, siguiendo otras reglas. En particular, en nuestro sistema tenemos lo que se llama la serie oral o hablada y la serie escrita. La serie oral usa palabras que hay que ir aprendiéndolas, cuáles son, y además en el qué orden se van diciendo. Eso involucra lo que se conoce como un recitado de la serie oral. Pero además, las distintas necesidades, que fueron deviniendo, ¿no es cierto?, las distintas civilizaciones que se fueron complejizando, fue requiriendo que se registre esa cantidad y fue también evolucionando ese tipo de registro desde simples marcas a uso de símbolos cada vez más complejos, y en particular los que tenemos ahora, los signos que usamos tienen que ver con que representan unidades y también grupos de unidades, ¿verdad? Que en particular indican lo que es la base del sistema de numeración. Luego también con esos signos se representa, con la combinación de esos signos se representa cualquier número del sistema. Luego tenemos la serie escrita, que tiene características diferentes.
ya que ahí, bueno, hemos dado un ejemplo que es el 456, que en realidad cuando se lo escribe se registran los signos 4, 5 y 6. Cuando hacemos esta lectura, como la hice anteriormente, es decir, que digo 456, es porque estoy haciendo uso de las propiedades que tiene la serie escrita. Es decir, que ese 4 que está escrito en ese lugar indica 4 grupos de 100, que ese 5 indica 5 grupos de 10 y ese 6, 6 unidades sueltas. Entonces, allí se pusieron en juego las propiedades de conformación de esos números escritos del sistema de numeración. Bueno, luego se fue especificando cuáles son esas características que tiene la serie hablada para ser usada, que son los nombres de los símbolos. Ahí están escritos los signos. Allí también hace falta quizás aclarar esto de qué es signo y qué es símbolo. El símbolo no solo indica alguna marca, sino que lo que representa esa marca. Por eso se lo llama símbolo. Habla de que esa marca o ese signo simboliza un concepto o está representando una idea más compleja. Y cuando se habla de signo solo se refiere a ese dibujito, que en este caso serían el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de la serie hablada, no estamos hablando de esos dibujitos, sino del nombre de la palabra. Es decir, la palabra 0, la palabra 1, la palabra 2 y así sucesivamente. Luego, los distintos números se nombran con una yuxtaposición, es decir, juntando los nombres de estos signos y de otros que tienen nombres especiales. No solo tenemos nombres del 0 al 9, sino que también tenemos nombres especiales para el 10, para el 100, para el 500. Y cuando quiero formar una cantidad diferente a esta, voy juntando palabras, a eso se refiere con yuxtaposición, ¿no es cierto? Y además se da cuenta de una operación entre esas cantidades con la letra I, por ejemplo. Allí tenemos el número 1233, que es para nombrarlo, se hace uso de la palabra 100, de la palabra 1000, de 200, que en realidad está compuesto por el 2 y el 100, 30 y 3. Ese I refleja esta operación de suma a la que se hace referencia. Bien, entonces en la serie escrita del sistema de numeración, lo que tiene que ver con su base decimal está nombrado. Cuando yo digo 200, yo en el nombre estoy hablando de qué tipo de agrupamiento indica. O 100, 1000. Tengo que expresarlo, tengo que decir un vocablo que haga alusión al grupo de, o sea, al tipo de agrupamiento de 10 en 10 que se ha realizado. En el primer caso 100, en el segundo 1000. Pero la serie hablada no usa el valor posicional. Es decir, que se expresa el número. Y sí, sigue un orden, pero que la manera en que se lo va mencionando va indicando a qué agrupación, digamos, pertenece. O sea, está explícita la agrupación, se la menciona, como recién expliqué. En cambio, en la serie escrita no hay nada que esté explícitamente indicando a qué tipo de agrupamiento se refiere, ¿cierto? Entonces, es el valor posicional el que me lo indica, es decir, tiene esta otra propiedad. Y en realidad de ese procedimiento de conteo, que sería como el fundamental que se está haciendo en estos casos y que el sistema de numeración viene a representar o expresar el resultado obtenido, de ese proceso en realidad surge la cantidad haciendo sumas de pequeñas cantidades
surgidas de los agrupamientos. Y cuando uno expresa eso, así tal y cual surgió en el proceso de conteo, como aquí tenemos las manzanitas, que tenemos aquí un está como agrupado de 10 en 10, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo expreso así como está hecho, en realidad escribo que acá tengo 10, más otros 10, más otros 10, más otros 10, más otros 10. Esa es la expresión aditiva de esta cuenta que estoy haciendo, ¿eh? Más estas 4 manzanitas que quedaron sin poder agrupar porque no se llega a esa cantidad. Entonces, a este tipo de expresión que va reflejando la suma de agrupamientos realizados se le llama descomposición aditiva. Se puede decir así 10 más 10 más 10 más 10, o directamente se puede decir que aquí hay 5 grupos de 10 y se habla de 5 por 10 o 50 directamente. Pero es decir, cuando yo explicito las operaciones que están puestas en juego de estas pequeñas cantidades, esas expresiones que surgen, que son las que están aquí en estos recuadros, reciben el nombre de descomposición aditiva si solo involucra la operación de suma o descomposición multiplicativa si también involucra la operación de multiplicación. Y luego hicimos en ese texto, en ese documento escrito, una transcripción. O sea, nosotros no hicimos, o sea, es del profesor Iskovich, nosotros lo único que hicimos fue citarlo, una transcripción de que él considera las características principales del sistema de numeración. Este hecho de que esté compuesto por 10 signos, que combinados entre sí se puede representar cualquier número, que la base del sistema es 10, que se usa la propiedad del valor posicional para indicar distintos agrupamientos, luego que se escribe en orden decreciente de izquierda a derecha, que incluye el 0, que el número que es mayor tiene a la izquierda el número mayor y que entre dos números diferentes, o sea que tienen diferente cantidad de cifras, es mayor el que tiene más cifras. En general son las ideas que forman parte de lo que se conoce como el sistema de numeración. Entonces, cuando voy a enseñar este contenido, tenerlas presentes, saber que tengo que abarcar con mis propuestas de enseñanza todos estos aspectos, todas estas distintas facetas o aristas de este contenido, al mismo tiempo me va a permitir ir teniendo presentes aquellos pequeños avances que pueden ir realizando los estudiantes en cada uno de estos aspectos e ir definiendo los avances realizados en su aprendizaje como de una manera más descriptiva, ¿no es cierto? Y es lo que se conoce como indicadores de avance. Bien. Ahora, todos estos aspectos, todas estas nociones, ¿cómo las enseñamos? De la misma manera que lo que hablamos para conteo, porque esto tiene que ver con una forma de enseñar, con una manera de pensar la actividad en el aula, que está dentro del marco de lo que se conoce como didáctica de la matemática, es decir, que las propuestas tienen que permitir que los alumnos tomen las actividades como situaciones problemáticas, que ellos tomen la responsabilidad de la tarea y den alguna solución, que el docente haga una gestión de la clase donde permita la interacción entre los alumnos y la situación, que haya una reflexión sobre las producciones que realizaron para resolver los problemas, que mediante variables didácticas se puede hacer avanzar esta complejidad al contenido. Es decir, y que cuando el docente seleccione estas actividades puedan ser realmente situaciones didácticas, es decir, situaciones que han sido pensadas para enseñar un determinado contenido y que eso lo pueda determinar a partir de hacer un análisis antes de elegir el problema, que tenga una idea de cuáles serían las posibles estrategias de solución, que puedan pensar qué intervenciones hacer en caso de que algún alumno no pueda realizar nada
y que no sea solo tiempo perdido, sino que haya algún andamiaje de manera tal de ayudarlo a que pueda seguir adelante en su proceso. Ya les había sugerido en la clase anterior este lugar en YouTube, es una dirección de contenidos educativos. Yo les propuse que miren videos que tienen que ver con la enseñanza del sistema de numeración en el nivel inicial en este lugar, porque son videos que muestran clases, bueno, está de acceso libre, ¿no es cierto?, ahí en YouTube, nuestras clases hacia al nivel inicial en particular, pero que tienen que ver con el uso del sistema de numeración en niños que todavía no tienen destreza en ellos. Yo aquí extraje algunas fotitos de los videos, o sea, yo los invito a que ustedes los miren porque allí pueden observar ese tipo de clases al que hice alusión, al que hago referencia. Pero aquí, por ejemplo, una de estas imágenes muestra que en el video 4, o sea, son 3 videos. El primero de 4 muestra la organización que hicieron los docentes para poder plasmar estas clases, cómo lo pensaron, cómo idearon el proyecto. Luego hay 3 videos que muestran partes de clases de los niños. Aquí fíjense cómo usan el material del aula para realizar conteos. Luego les proponen que registren esas cantidades. Aquí una de las estudiantes lo hizo a partir de palotes. Luego aquí ya hay un intento de usar los signos. O sea, la cuenta daba 16, entonces aquí está registrado el 1 y el 6. Pero bueno, todavía no hay un conocimiento pleno del uso de los símbolos, de los signos, perdón, pero justamente por eso hablamos de proceso, ¿no es cierto? De distintas actividades que vayan permitiendo ir acercándose cada vez más a los niños a el registro de cantidades, es decir, al uso de los signos, pero en ese contexto donde le está dando sentido. O sea, hubo un conteo, el resultado dio 16 y ellos tienen que registrar ese signo desde lo que se acuerdan. Luego también puede ser el conteo de estas tijeras, que siguen siendo material que se usa en este aula. Luego aquí como la docente muestra las producciones de algunos grupos, donde en algunos casos se han registrado directamente la cifra 30, mientras que aquí vemos cómo todavía esta necesidad, esta necesidad de registrar todo el proceso. Fíjense cómo están escritos los signos del 1 al 16. Y luego dice 16. O sea, hay una necesidad ahí de expresar todo el camino que se hizo hasta llegar al 16. Recuerdan en la parte de conteo que la memoria de la cantidad también es un pasito en el aprendizaje del conteo, cuando yo puedo entender que diciendo solo el último número estoy incluyendo todos los anteriores, que es cuando registro el total con el cardinal del conjunto. Entonces también estas producciones permiten aceptar los distintos lugares en el proceso de aprendizaje que están todos los niños. Hay producciones que evidencian que no se conoce todavía el uso total de los signos, otras que sí, otras que necesitan los palotes y luego el uso de los signos, otras que no, y agregan objetos usados para, ¿no? O sea, pero que no son necesarios para comunicar la información solicitada, pero que a ellos todavía creen necesario, como en este caso, este dibujito hace alusión a un fibrón. Aquí dibujan una carita, aquí hay 2 cifras, el 22 y el 26, entonces, bueno, ¿cuál es, no es cierto? Cada una de las producciones da cuenta de esos procesos que hizo ese grupito de alumnos que resolvió una determinada situación de conteo. Luego aquí también, nuevamente, una puesta en común de las producciones de los niños, donde se nota que todavía no logran escribir los signos de la manera correcta. Quizás
Fíjense que acá está el 13 y acá el 1 y el 3. Quizás hay una confusión en el valor posicional, o sea, en dónde ubicar cada uno de los signos, de manera tal que indique el número correcto. Y bien, y como se nota el registro de los signos con las características propias del alumno que está recién aprendiendo. Aquí vemos cómo tiene el aula este portador, o sea, esta cartulina o cartón en el cual están registrados los distintos símbolos y cómo se van uniendo para formar los números más grandes. Permite que si alguien no recuerda algún número, pueda repasar desde el 1 toda la serie hasta llegar al número de interés y poder corroborar cómo es su real escritura. Los invito nuevamente a que puedan ver estos videos de manera tal de entender en su más ampliamente, o sea, en su totalidad, cuál es el sentido de hacer cada una de estas actividades y cómo los alumnos van respondiendo a ellas. En este caso es el uso del calendario de manera tal también de reforzar este aprendizaje de tanto la serie hablada, porque se va nombrando cada uno de los signos, y en relación con la serie escrita, es decir, qué nombre le corresponde a cada signo. Aquí vemos que han dejado unos casilleros vacíos que, acompañados de este portador en el cual tiene la serie con todos los signos y en el orden en que se tienen que considerar, le va a permitir un andamiaje al alumno que no se acuerde qué signo va en este lugarcito. También otra imagen donde los niños ya lo tienen completo, pero bueno, la actividad tenía que ver con unos papelitos que tenían que hacer coincidir con los que están ya en el calendario. Aquí se ven los papelitos. Aquí se les había pedido que elijan entre estas 4 opciones el número 28. Fíjense cómo estas opciones son distractores, es decir, acá este 208 tiene que ver con pensar el 28 cómo se lo nombra. Cuando nosotros nombramos 28, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo 20 y 8, es decir, le agrego el 8. O sea, la ley de composición del nombre del número indicaría que se escribe 20 y 8, como está escrito ahí en el primer caso. Pero sabemos que en la escritura no necesito escribir el 20 porque ya ese agrupamiento de 10 en 10 va a estar dado por solo escribir el 2 en el lugar correcto. Entonces aquí está la cifra, que es la que sería correcta. E incluso hay otro distractor donde las cifras están en distinto valor posicional, de manera tal también de hacerles pensar a los niños a ver si es esa la opción y que puedan volver a pensar que no lo es porque están intercambiados los signos. Aquí ya vemos el uso de la grilla de todos los números del 1 al 100, creería yo que están, que tiene que ver con esta manera de mostrar los números en su conjunto de manera de tal de permitir ver las regularidades en la serie escrita. O sea, la serie escrita es totalmente regular. La manera en que se escriben los números va siguiendo un patrón, una regularidad que se cumple para todos los números. Es decir, si yo miro una fila, todos van a comenzar con el 2. ¿Por qué? Porque son los grupitos de 20 y, ¿no? Y si miro una columna, todos van a terminar con el mismo número. Es porque aquí es cuando a cada número redondo, que serían estos que están aquí al principio, les voy agregando las unidades. Entonces, se ha visto, bueno, más adelante lo describo un poquito más, pero en investigaciones tiene que ver con que los niños recuerdan los nombres de los primeros números y luego les es fácil recordar lo que se llaman números redondos o nudos, es decir,
estos que están aquí, 20, 30, 40, 50, para que acá luego puedan concluir que el nombre de los que están en medio de los nudos sigue la misma regularidad. Entonces, a partir de esa idea pueden encontrarlos más accesibles, de manera más accesible. Bueno, justamente a esta investigación es que me quiero referir. En realidad, ese es el libro que ya lo vimos para el conteo. Ahora me quiero referir aquí al capítulo 5, denominado El sistema de numeración, un problema didáctico, que tiene que ver con una investigación realizada por Delia Lerner y Patricia Sadowski con la colaboración de Susana Bollmann. Este capítulo 5 es del libro llamado Didáctica de Matemáticas, Aportes y Reflexiones, que fue una compilación hecha por Cecilia Parra e Irma Saiz, en el cual tiene artículos muy interesantes, y que uno de sus capítulos, el 5, habla de una investigación respecto del aprendizaje del sistema de numeración. Entonces, ¿por qué se plantearon esta investigación? Porque querían encontrar una respuesta, como aquí transcribo una frase de este libro que mencioné, que estaba en la página 96, dice que a pesar de que hay una diversidad de recursos didácticos puestos en juego, el acceso de los niños al sistema de numeración seguía constituyendo un problema, en el sentido en que les costaba, que se encontraban muchas dificultades en la enseñanza y se siguen encontrando, ¿verdad?, el sistema de numeración, porque no es un sistema fácil. Tiene el uso de propiedades complejas que hacen fácil su uso, pero no es fácil su interpretación. Como acá habla de la noción de agrupamiento y que, bueno, esta manera de escribir los números no era entendida por los niños. Entonces, bueno, han realizado una investigación que tiene que ver con entender cómo los niños se aproximan al conocimiento de este sistema. Entonces, para ello hicieron entrevistas a 50 pares de niños del mismo grado, entre 5 y 8 años. Y han ido preguntando respecto de cómo entendían determinadas actividades, han registrado los argumentos que daban los chicos. Bueno, justamente ese capítulo es bastante largo y registra los diálogos que han tenido los investigadores con los niños. Y en particular, de por sí, lo primero que les llamó tanto la atención a ellos y que a uno lo hace valorar, digamos, este trabajo, es que en esas respuestas ellos han encontrado regularidades. Es decir, que niños que eran diferentes, o sea, 50 pares de niños, imagínense, estamos hablando de 100 chicos que han tenido una cierta similitud en las respuestas que daban. A eso se refiere con que fue posible establecer una regularidad al analizar los datos que obtenían. Bueno, entonces, si hay una regularidad en cuanto a qué respuestas daban los niños ante situaciones, significa que, bueno, que puedo encontrar un patrón en el aprendizaje del sistema y develarlo permitirá encontrar una manera de enseñarlo con mejores resultados. Bueno, dentro de las respuestas está esto de el orden en que ellos perciben, o sea, ¿en qué se basa? Se basa, ¿no es cierto?, en que los chicos no es que entran a la escuela y ahí empiezan recién a escuchar sobre números, sino que, bueno, ya vienen escuchando conversaciones de padres, televisión o situaciones en las que acompañan a los adultos en las cuales escuchan sobre números y van sacando sus propias conclusiones. De por sí eso ya es algo, o sea, si ellos repiten una numeración o pueden decir, no, a mí me dio más caramelos que a otro o a mí me dio menos caramelos que a otro, es porque han ya sacado conclusiones respecto de qué significa cada una de las cifras. Entonces, en principio ven esto del tamaño y que han encontrado la idea, que es cierta para los números naturales,
que es más grande el que tiene más cifras. No sé, el 115 tiene 3 cifras, es más grande que el 85 que tiene 2. Por más que se sepa que el 8 es un signo que indica un valor mayor que el 1, han concluido correctamente en este sentido, pero que luego cuando se enseñan las expresiones decimales hay que hacer una ruptura allí porque no sucede lo mismo. Luego mencionan que el orden de la serie numérica no la aprenden en el orden en que aparecen. O sea, las situaciones que ellos comparten son muy pocas aquellas que mencionan los nombres en el orden, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, van escuchando distintos números. Y entre ellos, los que aprenden primero son los nudos. Esto que mencionamos recién, 20, 30, 40. Otra conclusión que destacan allí es esto de cómo la numeración hablada y la escrita no es fácil identificar que siguen distintas reglas. Entonces, cuando se habla de un número, se lo nombra siguiendo distinta ley de formación del nombre de cuando se lo escribe. Bien. Entonces, dentro de, no sé, lo que pasa es que es extenso y riquísimo el documento, la investigación. Yo solo intento dar algunas ideas, pero como siempre invitándolos a que puedan acceder, digamos, a este libro y leerlo en la medida de sus posibilidades, porque abre mucho las opciones al momento de elegir y al momento de poder acercarse a los niños en su aprendizaje. Entonces, en principio, ¿qué se considera? Esto de que los niños ya saben algo, o sea, y que eso que saben tendría que servir como apoyo para seguir proporcionándoles aprendizajes. Que hay un enfoque en la enseñanza establecido tradicionalmente que tiene que ver con topes por grados, o sea, en primer grado enseño hasta acá, en segundo hasta acá, en tercero hasta acá, que esto de nombrar los agrupamientos como decenas, centenas, antes de pensar en cómo se va conformando el número, y la explicitación del valor posicional a partir también de estos agrupamientos, pero sin mostrar esta descomposición del número o composición del número a partir de los agrupamientos contados. Entonces eso fue lo que observaron, ¿no es cierto? Y lo que proponen es que los números en el aula sean pensados, que haya actividades en las cuales se proponga reflexionar en cómo se están conformando los números, tanto en la serie hablada como escrita, y que se busquen esas regularidades, que se pueda identificar que la serie hablada tiene algunas regularidades, pero hay otras palabras que no siguen esa regularidad, como, no sé, el 14, ¿no es cierto? 14 es un vocablo que no da cuenta de cómo se escribe. Mientras que si yo hablo del 24, el 34, el 44, ahí hay más información desde el nombre del número respecto de cómo registro el número, es decir, la relación entre la serie hablada y la serie escrita. Luego, pensar, ¿no es cierto?, que el sistema de numeración es un sistema de representación. Que algo lo dijimos ya al principio, o sea, lo que se está haciendo es un conteo y el sistema de numeración lo que hace es expresar, es representar esa cantidad obtenida como resultado de un conteo y develar su organización, es decir, hacer transparente, mostrarle cómo se fue organizando las distintas ideas para que este sistema de representación exprese esa cantidad que necesito comunicar.
y descubrir de qué manera se plasman esas propiedades, ¿no es cierto? Bueno, se habla, o a veces nos han hecho estudiar, es decimal, usa el valor posicional. Bueno, pero eso ¿dónde lo veo? Cuando yo digo, cuando yo lo escribo, ¿en qué parte estoy usándolo? Y luego cuando se hacen el uso del sistema de numeración para las operaciones, justamente tener certeza de dónde viene, eso me habla de entender de qué cantidad estoy hablando y por lo tanto la cuenta puede llegar a ser percibida desde su sentido, desde su significado y permite el control del resultado. Luego sugieren esta investigación como dos grandes categorías de secuencias didácticas, es decir, de actividades a elegir para la enseñanza. Que la primera categoría está basada en analizar el orden, los números, es decir, analizar quién es más grande, quién es más chico, y la otra es basada en las operaciones aritméticas. Entonces, pensar qué número es más chico y qué número es más grande hace poner el ojo o poner la atención en qué cifras están componiendo el número y por lo tanto sacar las conclusiones respecto a qué significa el valor posicional, ¿no es cierto? A qué agrupamiento refiere. Y luego cuando hablo de las operaciones aritméticas, esa escritura tan críptica, tan hermética, que es decir, como una especie de abreviatura, ¿no? Si yo escribo 43, en realidad estoy diciendo 4 grupos de 10, o sea, hablo de un 40. Ese 4 solito habla, parece así un solo símbolo, pero me está diciendo que hay 40 elementos, ¿no? Bueno, al expresar ese número como una descomposición aditiva, que puede ser 40 más 3 o 10 más 10 más 10 más 10 más 1 más 1 más 1, y así muchas variantes hacen que se vaya desarrollando la concepción de la cantidad representada por esa escritura hermética y que el manejo de las operaciones pueda estar acompañada de significado y por lo tanto controlar los resultados. Bien, entonces esa es la propuesta, ¿no es cierto?, del análisis de un documento, de un trabajo de investigación, reitero, realizado por Patricia Sadowski y Delia Lerner, acompañado por Susana Bollmann. Y ahora lo que hago es mostrarles estas actividades que responden a esas investigaciones hechas por investigadores de didáctica de la matemática, que eligen tomar desde el orden o desde las operaciones a ciertos hechos, ciertas situaciones problemáticas, para que con su resolución y el análisis sobre esa resolución vayan reflexionando los niños y dando cuenta de los aprendizajes. Yo elijo estos textos porque están en la web y son de fácil acceso y son realmente de hace mucho tiempo, pero toda la bibliografía que siguió es como que tiene actividades parecidas. E incluso hay juegos, hay entornos lúdicos que hacen que sean quizás más atractivos. Pero el interés de esta propuesta de formación tiene que ver con que ustedes puedan reconocer o ya los reconocen, pero que hablemos de esto, ¿no es cierto? Que podamos reconocer aquellos hechos de cada actividad que hace que la situación sea realmente didáctica, que tenga como intención la enseñanza y que esté probado que realmente funciona cuando la clase se da en este entorno de gestión de clase en el cual el alumno se hace cargo de la resolución del problema y luego se reflexiona sobre esas producciones y se concluyen ideas que reflejen los contenidos matemáticos involucrados. Bueno, aquí se menciona esto de recitar la serie, porque no puedo hacer un conteo si yo no tengo un cierto conocimiento de qué nombre darle a cada número y el orden en el que los tengo que ir pronunciando. Bueno, este se llama, perdón, pero estoy haciendo referencia a la serie
cuadernos para el aula, en este caso es el de primer grado. Aquí la otra actividad que propone es el del juego de la oca. Incluso estos jueguitos se pueden encontrar en internet como juegos, es decir, como videitos en los cuales uno puede interactuar e ir avanzando. Es decir, ahí reitero, estoy mostrando las actividades en un contexto escrito, eligiendo juegos para hacer funcionar en las aulas, pero que cada docente, según sus posibilidades, podrá arbitrar los medios para tener recursos didácticos, si se quiere, más atractivos, como puede llegar a ser la interacción si tienen, ¿no es cierto?, computadoras en la escuela, pero la idea es que no quede en el juego, sino que haya ese otro momento de reflexión que haga resaltar estas propiedades del sistema de numeración. No importa, yo sinceramente opino que no importa el entorno, si es necesario para que los alumnos se sientan más motivados, para que el contexto ayude al aprendizaje, pero que no creo que haya un aprendizaje si solo me quedo en el juego. Tiene que estar ese momento de reflexión sobre lo hecho, ese compartir las producciones de cada uno y sacar conclusiones. Todas estas aclaraciones que hago también están en estos libritos, o sea, uno al leer como docente también puede ir contribuyendo a su formación para la enseñanza. Aquí incluso tenemos esta operación que dice ¿quién tiene más?, que se trabaja con un dado, un lápiz y una hoja. El desarrollo implica, o sea, también se organiza la clase con grupos de 4 chicos. Fíjense cómo está todo especificado aquí en este material. Y en el desarrollo cada uno de los 4 jugadores debe tirar en su turno un dado y al cabo de 3 vueltas determinar cuál sumó la mayor cantidad de puntos. El registro de los puntos que se van sacando se hace necesario con el fin de saber lo que cada uno obtuvo cada vez. Y bueno, aquí pueden ver el registro de Dani, que ellos registraron haciendo rayitas. Dani tiene 4 rayitas y Ana 2, pero no han usado, como en este caso, esta otra producción donde directamente, es como que en el grupo, aquí registró Dani y aquí registró Ana, vamos a suponer que fue así, o al revés, como quieran, no hay problema. Pero aquí el registro es el conteo se hace a partir de palitos y acá ya usando los signos que reflejan el cardinal del conjunto de palitos. Ven como que cada uno ha usado un contenido sobre el registro del conteo, pero que da cuenta de conocimientos diferentes. Entonces, poner en análisis estas dos producciones puede ayudar al alumno que solo escribió palitos a ir incorporando el uso de los signos, porque quizás por comodidad no lo hizo, pero al ver que sus compañeros ya lo hicieron, puede empezar a ir incorporándolos. Disculpen, pero tengo una perrita que está hablando. Bien, continuamos. Y luego tenemos siempre, o conviene tener siempre a mano, este portador que es la serie de los signos, de manera tal de que los alumnos puedan ir, este portador se llama banda numérica, por lo general es del 1 al 30, y los alumnos se pueden ir apoyando en ella para ir registrando correctamente los símbolos. Luego, otro recurso, otro material que se suele usar también bastante son las cartas, porque las cartas tienen la colección, es decir, la cantidad de objetos con el símbolo que expresa el cardinal del conjunto. Entonces, suele ser un recurso bastante usado para, por ejemplo,
comparar cantidades, como en este caso que habla de un juego que se suele conocer como la guerra, o en este caso que se llama el mayor. Y aquí, luego del trabajo con el calendario que vimos en las imágenes de los videos que les mencioné, aparece ya el uso de la grilla en primer grado del 0 al 100, se suele usar para analizar las regularidades. Es una secuencia que comienza con la grilla que contiene todos los números de manera tal de que sirva de análisis, ¿no es cierto? Que a partir de preguntas los alumnos respondan y permitir que reflexionen acerca de la conformación de los números. Aquí tienen las preguntitas que dice qué características comunes tienen todos los números de la misma fila. Bueno, lo mismo pasa con las columnas y demás. Y luego esta secuencia de actividades a partir de esta grilla de números va presentando grillas diferentes, como en este caso en el cual tengo bastantes números, pero hay espacios vacíos y les solicito a los niños que completen esos espacios vacíos. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si tengo que completar esta casilla, puedo realizar el análisis de cómo vienen conformándose los números en esta columna. Todos terminan en 6, entonces ahí yo ya tengo información respecto de cómo completo esta cifra. Y luego el otro lugar o la otra posición van cambiando de uno en uno, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, aquí no, y después sigue 5, 6, 7, es decir, aquí, y correspondería el 4. Y si no, lo pueden ver observando la fila, y entonces ven que todos comienzan con el 4. Entonces allí se refuerza esa ley de formación de las cifras entre los nudos. Recuerden que se les llamaba nudos o números redondos a estos que están aquí en la primera columna. Y luego los que están dentro son aquellos que siguen la ley de formación. Y en esta otra grilla, que sería como otro paso más, como una actividad más dentro de una secuencia, ya la cuestión es al revés, es decir, no tengo casi ningún número, solo los que encabezan las columnas y las filas, y tengo que escribir el nombre, tengo que registrar los signos que constituyen la escritura de estos números que irían en estas casillas. Nuevamente se hace uso de esa información obtenida a partir del análisis de las regularidades. Bien, bueno, esto es en general la segunda clase del módulo 2, que tenía como objetivo hablar un poquito más acerca del sistema de numeración en los primeros años de la escolaridad. En algunos niveles iniciales se realiza también estas actividades, o si no, en los primeros grados de la escolaridad primaria. Y bueno, y completaremos la clase de este sábado con un cuestionario que va a tener como objetivo hacerlos pensar en cuanto a qué actividad se propondría para la enseñanza de determinado contenido. Bien, es todo por esta clase. Nos queda la clase final del módulo 2, en la que les voy a proponer un recorrido de todo el módulo y junto con las respuestas de los cuestionarios propuestos. Hasta la próxima.